Damos comienzo al programa En Defensa del Evangelio a través de la Biblia. Una ferviente exposición de la fe a través de la Escritura en estos tiempos de apostasía. Les dejamos con Óscar Moreno y Walter Ahumada. Muy buenas, Dios bendiga a toda la audiencia de Radio Luz. Esto que tú estás escuchando es el programa En Defensa del Evangelio a través de la Biblia, con un servidor, Óscar Moreno, y con el hermano Walter Ahumada. Y bueno, la próxima horita queremos pasarla contigo, si así tú lo decides y lo quieres, compartiendo las Escrituras, abriendo el rollo y yendo a la fuente, a la esencia de aquello que es lo que hemos recibido de parte de Dios, y poder debatir y discutir de una forma sana aquello que Dios nos ha dado, intentando de interpretar por el Espíritu el orden correcto, escritural, que Dios nos quiere dar en este tiempo y en esta hora para la edificación del cuerpo y para la edificación de nuestras vidas y nuestras almas. Así que quiero pedir a nuestro hermano Walter que dé un saludo a la audiencia. Muy buenas. Un gusto estar junto a ustedes, como compartía Óscar. Este programa En Defensa del Evangelio, pero el verdadero Evangelio, ¿eh? Estamos defendiendo el verdadero Evangelio, ¿no? Así que un gusto estar junto a ustedes. Como siempre les decimos que cojan su Biblia, sus apuntes, su lápiz, y pasen esta horita junto a nosotros, y que Dios les bendiga mucho. Amén. Queremos darle el número de WhatsApp del programa. Es el 655-85-7327. Lo repito, el 655-85-7327. Y el tema hoy es el que empezamos el martes y queremos continuarlo en el día de hoy. Es: no hay otro evangelio. Por eso el hermano Walter ahí dijo arrogantemente, ¿no, Walter? Como el apóstol Pablo, ¿no? Y yo estoy seguro que no hay otro evangelio, por eso lo digo. El verdadero evangelio, eso. Claro. Tú sabes que eso es lo que sucede, ¿no? O sea, todo el mundo tiene el evangelio correcto. Claro. Todo el mundo tiene la sana doctrina. Todo el mundo tiene lo verdadero. Lo mío es lo mejor y lo completo. Olvídate que yo no tengo ni que especular ni que cuestionarme nada. Yo estoy claro. Ahora, de ahí para abajo, pues se tendrán que aclarar los demás. Tú sabes, eso siempre, o sea, el hombre en su orgullo, claro, pues dice eso. Bueno, ya estuvimos dando fe, ¿no? El martes, ¿no? De que venimos, gracias a Dios, de un trato, de un refinamiento en nuestra fe y en nuestro trato con el Señor. Y por eso es que queremos nosotros hoy dar a conocer y compartir el hecho de que no hay otro evangelio. Así que invitamos a la audiencia a que venga con nosotros, si puede, al libro de Gálatas, capítulo 3. El otro día hablamos en capítulo 1, hablando evidentemente de que no hay otro evangelio, como el apóstol decía. Y en el capítulo 3, versículo 1, dice la palabra de Dios a la gloria de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Hermano Huerte, ¿puede hacer una oración? Padre amado, vamos a tu presencia, Señor, para que tú pongas en regla todo nuestro entendimiento, Señor. A los hermanos y amigos que están escuchando, quizás tienen, Señor, todo esto en su mente, esa idea vaga, Señor, y tú puedas traer a su espíritu este convencimiento y ordenar sus ideas, Señor, y mostrar y revelar, Señor, este verdadero evangelio, el de Jesucristo, Señor, y este crucificado, Señor, que solo por fe, Señor, no hay otra forma
que es por fe, Señor. Por fe sabemos que tú has muerto, Señor, y has resucitado al tercer día, porque no lo hemos visto, Señor. Pero tu Espíritu Santo da testimonio, Señor, a nuestro espíritu que ha sido así, y lo creemos, Señor, porque has transformado nuestras vidas y la vida de millones a través de la historia y por todo el mundo, Señor. Te alabamos y te exaltamos, Jesucristo, y te damos gracias por permitirnos compartir tu palabra. Nos sentimos, Señor, agradecidos, Señor, pero a la vez responsables de esta verdad maravillosa, Señor. Te damos gracias en nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermano Huarte, estuvimos compartiendo el martes acerca de que el apóstol hace una defensa firme del evangelio diciendo que no hay otro evangelio. Evidentemente, y después él aclara, dice, no es que haya otro. Evidentemente no hay más evangelio, hay un solo evangelio. Lo que ocurre es que cuando al evangelio lo leudamos o le añadimos cualquier otra cosa que no sea la gracia de Jesucristo, que es la única que nos hace crecer en el conocimiento del evangelio, pues lo leudamos. Y esa levadura produce que se perturbe la vida de los hermanos y produce que el Espíritu Santo se detenga en la edificación y en la obra que está haciendo en la iglesia, y produce también que a muchos hermanos se le condena en su espíritu, en su corazón, ya se le declara no salvos. Eso es un problema. Una persona que ha recibido la justificación, decirle ahora que no es salvo, o sea, que no ha sido justificado y que el justificante o lo que tiene como carta, ¿no?, de justificado, que se la remiten hacia atrás. ¿Te acuerdas cuando empezamos los primeros programas? Decíamos que el único que justifica el alma del pecador arrepentido es Jesucristo, por mediación de su sangre, y Dios el Padre acepta eso y lo justifica. Entonces, la única autoridad competente de revocar eso es el mismo Dios. Estos hermanos se tomaron la autoridad, vamos a llamarlo en ese orden, o las atribuciones de empezar a decirle a hermanos que en el ministerio del apóstol Pablo habían conocido la verdad del evangelio a través de Jesucristo. Se tomaron la libertad mal tomada y las atribuciones, como tú has dicho, de declarar no salvos a hermanos que ya eran salvos porque no se circuncidaba o no se habían circuncidado. Y estuvimos hablando en el programa anterior que la circuncisión era un rito que Dios le dio a Abraham, que era el sello de pertenecer al pueblo de Dios y que había creído, pero que desde que Cristo derramó su sangre y ascendió al cielo, el apóstol Pablo está revelando de que la circuncisión ahora es en el corazón, para que venga literalmente a morar el Espíritu Santo al corazón del pecador arrepentido, hecho hijo de Dios por los méritos de Jesucristo, y que ahora legalmente puede reposar el Espíritu Santo en esa vida para siempre, con parámetros legales, con bases legales. ¿Sabes lo que son bases legales? Todo aquello que se hace con bases legales, y un depósito que se llama bases legales, y eso ya le da autoridad y criterio para que eso tenga los derechos de autor. Entonces, nosotros como salvos en Jesucristo, Jesucristo tiene unos derechos sobre nosotros. Él es el autor de nuestra salvación, y el que viene a administrar esa salvación es el Espíritu Santo. Y él nunca le habló al apóstol Pablo de circuncisión. Fueron estos hermanos que venían de Jerusalén a introducir el rito de la circuncisión. Y estuvimos hablando que en los días de hoy, a que también el judaísmo, o hay hermanos judaizantes todavía en el siglo XXI, y que es una corriente muy fuerte en Sur y Centroamérica, incluso Norteamérica, aquí en Europa no tanto, pero también la hay. Pero estuvimos hablando de las iglesias de corte legalista, y que es una forma de circuncidar a los hermanos, es una forma de mutilar el cuerpo, y es una forma de que cuando el hombre o los hombres introducen doctrinas mal dirigidas o enfocadas por el Espíritu, se convierte en doctrina de hombre. Eso trae tristeza, trae confusión al pueblo, trae falta de fe porque la gente no sabe si son salvas o no, literalmente porque vive por obra, y es como una forma de judaísmo, pero vamos a llamarlo legalismo dentro de la iglesia. ¿Y qué es lo que hace eso? Hace que vivamos otro evangelio. Por eso es que él le dice aquí en el capítulo 13, insensatos. Mira, esa palabra es como una especie de insulto. Claro. Hay otra versión que dice necios, y hay otra que dice estúpidos. Entonces, el apóstol estaba enfadado porque había hecho un trabajo con ellos. Y mira el trabajo que hizo. Dice, ¿quién os fascinó? Hay otra versión que dice, ¿quién os hechizó? Porque es como una especie de hechizo. Claro. Lo que cae sobre las personas que les obligan a hacer cosas que no tienen el orden establecido ya.
Claro, no era como una falta de inteligencia, sino una falta de obediencia a lo que ya estaba estipulado, a lo que ya estaba formado en ellos. A lo que Dios les había revelado a través del apóstol. Recordemos que el Espíritu Santo hacía obra en ellos, se movía libremente, era algo puro. Pero ese evangelio que traían de Jerusalén era como más serio, porque la ley de Moisés. Claro, porque la unción, ¿cierto?, venía por el sacerdote, por la cabeza, por las barbas, los vestidos, y el último llegaba, tú sabes, ¿no? Era así. Pero que tenía como un aspecto de ser más serio. Más ceremonial. Más ceremonial, porque claro, ellos practicaban el Shabbat, ellos practicaban las lunas nuevas, ellos practicaban la circuncisión. La observancia de la ley. La observancia de la ley es lo que estamos hablando. Lo que pasa es que mezclaron mucho la ley que había estipulado Dios, que le había dado a Moisés, y ellos hicieron sus propias leyes también. Claro, pero todo eso ya en el Evangelio, en Jesús, o sea, en Yeshua HaMashiach, como ellos le decían, eso ya no entraba. Había caducado, había sido abolido. Ceremónicamente, eso para ellos había caducado, ¿vale? Claro, el judío que estaba esperando en Dios por el Mesías le decía, mira, Yeshua es el Mesías de Israel. Pues entonces Yeshua venía a ser un añadido a su vida. Pero ellos no abandonaban la ley. El gentil no, porque el gentil ni tenía promesa, ni tenía ley, ni tenía nada. Entonces automáticamente se agarraba a Cristo, ¿vale? ¿Y qué sucede? Que había un mover del Espíritu Santo. Porque ahí dice que el Espíritu Santo hacía entre ellos maravillas. Y les suministraba, dice, estoy maravillado que os hayáis alejado de aquel que os suministra el Espíritu, versículo 5, y hacía maravilla entre vosotros, pero lo hacía por las obras de la ley o por el oír con fe. El Espíritu Santo trabajó en la vida de estos creyentes gentiles, que eran paganos idólatras de la cultura de la que venimos casi todos, y se metió con fuerza, pero se detuvo. Eran de Galia, de la parte de Francia, de ahí venían huyendo muchos de ellos. Sí. Todo eso, Galicia. Pero es lo que la parte de Galacia es como si llamáramos ahora la Turquía moderna. La Turquía moderna, claro. Y mira qué triste que no han quedado, digamos, allí iglesias cristianas establecidas, que toda esa está parte... la ortodoxa que se separó de la iglesia sí, católica, donde están en Rusia, en muchos lugares. pero que la gran en todos esos lugares lo que es la religión oficial del pueblo es el Islam. El islámico, claro. Entonces, ¿qué sucedió en aquel entonces y qué sucede en los días de hoy? Porque este evangelio que en apariencia externa tiene como más respeto o impone más respeto, más seriedad, ¿sabe lo que pasa? Trae conflicto en el corazón de muchos hermanos. Y el apóstol Pedro fue alguien que tuvo siempre esa lucha hasta el final. Porque como dijimos en el otro programa, Pedro, Dios lo trató de una forma terrible con aquella visión del lienzo por 3 veces seguía, donde le decían mata y come y el que no. Y Jesús mata y come. Y el que no, y dice Señor, y lo raro que dice, Señor mío, le dice, ¿cierto? Dice Señor, lo trata de Señor, y tiene que obedecer a su Señor, pero dice no. No, yo no. Porque, ¿sabes lo que pasa, Oscar? Es que es más importante muchas veces mi orgullo, mi creencia, mi forma de ver la vida, ¿cierto? Como lo han hecho mis padres, mis abuelos, es más importante que lo que Dios te diga en su palabra. Y ese es el problema que tenemos hoy en día, más que nada. Es que esto como se te meta con versículos bíblicos mal dirigidos, yo era uno de los que decía, esto no cambia, Dios no cambia, entonces Dios no cambia y tampoco puedes cambiar. Me comprendo, en el momento que tú cambies ya, no, el que no cambia es Dios, uno es el que va poco a poco en la revelación, despojándose de la sombra y entrando más en la luz. Y eso fue lo que le sucedió al mismo apóstol Pablo, incluso al mismo Pedro. Entonces Pedro tenía sus guerras y tenía sus luchas, y después de haber pasado por esa experiencia que él testifica en Jerusalén, él dice... Recuerda que fue a la casa de Cornelio y todos fueron como... llenos del Espíritu Santo. Fueron bautizados en la misma prédica. Y él testifica en el concilio de Jerusalén, cuando se formó el lío con esto que estamos hablando de la circuncisión, él testifica. Mas, sin embargo, 30 años después, estaba en Antioquía con Pablo, ¿y qué pasa? Judaizó otra vez. Porque dice, y allí yo quiero que vayamos en el capítulo 2 del libro de Gálatas, donde estamos, pero en el versículo 11 dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar.
Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. ¿Qué te parece, hermano Walter? Pero Pedro ya estaba al día de lo que habían dictado en el concilio, ya estaban todos clarificados, estaba todo estipulado, estaba todo dicho. Y yo vuelvo a decir lo mismo, es como más que nada el orgullo nacional, puedes llamarte la patria, que mi circuncisión es lo que ha hecho de diferente. Es lo mismo cuando todos los que nacemos somos, entre comillas, católicos, ¿no? ¿Entiendes, no? Y cuando uno le va a... No, es que mi abuelo iba a los pasos aquí y allá y yo no puedo dejar esto. Es lo mismo, absolutamente lo mismo. Y lo triste es que dentro de nuestra iglesia cristiana evangélica pasa exactamente lo mismo. Claro, todo aquel que es formado en un evangelio de corte legalista, porque yo no digo que la legalidad no sea buena, y todo eso viene por el celo. Mira, el celo, que no es malo, es bueno. Y el apóstol Pablo testifica de los mismos judíos, dice, yo sé el celo que ellos tienen conforme a las cosas de Dios. Dice, pero no es conforme a ciencia. Entonces, buscando ellos una justicia de obra, nunca encontraron ser justificados, mientras que los gentiles alcanzaron la justicia por medio de la fe. Y eso muchas veces es lo que sucede en la iglesia legalista. O sea, ya no se entiende el mensaje de la justificación y de la fe y de Cristo, porque no se habla literalmente de eso, sino que todo el tiempo es un sistema donde tú por obras vas manteniendo la salvación. Estás continuamente obrando para mantener tu salvación. En el momento que tú dejas de obrar y de estar a la altura de esos mandamientos que allí se predican, tu salvación se pierde. Y entonces es un sistema de que la gente se va quemando. Es como el hámster que tú lo pones en la rueda y va haciendo kilómetros y kilómetros y kilómetros, pero siempre está en el mismo sitio. No crece ni en la gracia ni en el conocimiento de Dios. Entonces, al que no diezma lo declaran maldito, literalmente, y la persona se siente maldita, y entonces los diezmos los da, pero por temor y con miedo, y sobre todo, no con agrado ni con alegría. Y cuando yo me acuerdo cuando yo no diezmaba o me pasaba unos días, yo tenía el dinero, yo me sentía mal, hermano, porque es que caía como una especie de... porque se te introduce el evangelio a manera de ley. El problema es que te imponen los mandamientos por imposición. Es ley. ¿Y eso qué es lo que trae? Trae muerte, es condenación. Y es un tipo de la ley de Moisés. Claro. Y eso, y al no desmenuzar bien la escritura, se mezcla todo. Entonces ya el sacrificio de Cristo queda en un segundo plano. Entonces se dice, bien, te has salvado, pero ahora te tenemos que santificar. ¿Vale o no? Ahora eres salvo. ¿Vale? Jesucristo ya lo hizo todo por nosotros, pero nosotros ahora tenemos que darle al Señor. Y ahora tú empiezas a pagar o a devolver la salvación. Todos los meses le tienes que estar pagando al Señor la hipoteca, la deuda. O sea, Cristo paga tu deuda, pero ahora tú te quedas en deuda con Cristo. Claro. Y tiene que ser a través de obras, sin darte cuenta. Llega un momento que tú te entristeces. Tú no te sientes feliz, tú no sientes paz ni sientes gozo. Verdad, el ser humano nunca es capaz de cumplir la ley a su cabalidad, nunca va a ser. El único que fue capaz de cumplir la ley moral de Dios mismo fue Dios mismo. Jesucristo. Al hacerse hombre, fue Jesucristo, el único, 100%. No hay otro ser sobre el universo que lo podía hacer ninguno. Nadie en este mundo, en esta tierra, nadie. Solamente Dios. La única forma de averiguarlo es porque cuando tú te sientes triste, ya la alegría que te queda es que el hombre o la organización esté alegre, entonces tú te sientes alegre y estás dentro de un sistema. Pero si te sacan del sistema, tú ves que está todo contaminado, está todo mal, tienes que volver al sistema, porque la mente tuya está en ese orden, ¿vale o no? Y ya no tiene la suficiente fe para descansar en los méritos de Cristo. Hay que estar añadiéndole todo el tiempo a lo que pasó en la cruz. Hay que estar añadiéndole para mi santificación y para mi justificación. Eso es un error doctrinal. ¿Y qué es lo que sucede? Se cae en un sistema donde continuamente tengo que estar obrando. Por eso es que la fe está tan debilitada que la gente a ciencia cierta, hombre, para aparentarte dice que sí, pero en la intimidad, como ha pasado a mí mucho, que le he interrogado en la intimidad, y le digo, tú si mueres eres salvo, y no tienen certeza de salvación porque están continuamente obrando para mantenerla. Es otro catolicismo romano, otro mormonismo, otro sistema ruselista. Sin darte cuenta, todo eso va camuflado ahí. ¿Me sigue, hermano Walter? Así es. Y eso es
empezar en el espíritu, como Pablo le dice aquí a los Gálatas, ¿y qué pasa? Y acabar en la carne. Empezar escuchando con fe y acabar obrando las obras de la ley. Y eso, hermano, es espiritual. Y nosotros muchas veces nos damos cuenta, hay incluso demonios envueltos, porque estas personas, o este comité, o esta asamblea, llega un momento que su presencia, hermano Walter, como pasó aquí con Pedro, la presencia de estas personas impone miedo. Es un temor religioso que la persona siente miedo. Y sabemos que Pedro era el líder. Sí. Y dice la palabra de Dios que eran enviados de Santiago, ¿cierto? Del hermano del Señor, que era el pastor, el líder en Jerusalén de la iglesia. Pero yo creo que no lo mandó, simplemente lo mandó nomás. Y Pedro se sintió, digamos, un poco incómodo con todo aquello. Se sintió incómodo porque sabía que estas personas vivían un nivel de santidad y de pureza conforme a la ley de Moisés y a los ritos, que cuando vieran a Pedro vivir como gentil, pues le iban a declarar inmundo y se va a avergonzar. Pero entonces, ahí Pedro, ¿a quién se somete? A los hombres. No con Pablo, que dijo, bueno... Después de que Dios le dio una revelación y le dijo, Pedro, mata y come, y lo que yo he limpiado no lo llames tú común. Ahora se quedó solo Pablo. Mira lo que dice ahí. Dice en el versículo 13, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aun Bernabé fue arrastrado, ¿por qué dice? Por la hipocresía de ellos. O sea que este sistema eclesiástico que crea otro evangelio está financiado por algo. ¿Sabes por qué? Por la hipocresía. Te lleva a ser un hipócrita. Como los fariseos que le decían a la gente, hagan esto, hagan allá, ustedes por acá, muévanse así, pero ellos no movían ni un dedo para... Ellos no movían ni una pestaña. Nada, no hacían nada. Pero si no existiera la hipocresía, este sistema se cae por sí mismo. Pero como la hipocresía existe, ¿vale? Es lo que financia el sistema religioso legalista, que es hipócrita. Es tener una fachada, pero después, a la hora de la verdad, es vivir en otra. Como se nos compartía esta mañana en el mensaje, el sacerdote tenía que llevar los calzoncillos de lino, o sea, hasta las vestiduras, esto, lo otro, y muchas veces nosotros creemos que hay que hablar de la tela en sí, la tela, esa es la vestidura, la tela. Y ya poniéndome tela en el cuerpo, yo estoy santificado. Mas, sin embargo, ¿cuál es la vestidura realmente de la que habla la palabra? Porque ahí hablaba de lino. Y el hermano nos estuvo compartiendo lo que simbolizaba el lino. Pero incluso en Apocalipsis dice que el lino, porque a la esposa de Jesucristo dice que se le concede vestirse de lino, ¿no? Sí. Dice que es el lino, son las acciones justas de los santos. Ese es el lino. Mas, sin embargo, acciones justas después no hay. ¿Me entienden? ¿No? Entonces, en lugares así sí, pero después la murmuración, el chisme, la crítica, la envidia, el rechazo, la altivez, la soberbia, contra esas cosas no se ataca, y esa vestimenta sigue permaneciendo en el corazón de muchos hermanos. Y eso es una vestimenta que Dios la ve y muchos también la ven. Se preocupan más de la vestimenta. Es verdad que hay que ir a la iglesia presentable, adecuadamente, pero si alguien llega a hacer una corbata o una chaqueta, oye, mira, hermano, es del mundo, ¿entiendes? Claro, sí, yo me acuerdo. O sea, si tú me predicabas a mí un mensaje de ellos lo hicieran los propios ángeles. Claro, pero si tú me predicabas a mí un mensaje y tú no tenías una corbata puesta, olvídate que yo te iba a fiscalizar bien y te iba a meter bien la mirada, como diciendo, a ver qué clase de mensaje vas a predicar tú sin corbata. Claro. De hecho, tú no estás bien presentable, ¿comprende, no? Claro. Entonces, tenía eso metido en lo profundo de mi alma, Y con las mujeres y las hermanas igual, o sea, era terrible todo esto. ¿Y qué es lo que sucede? Dios me ha tenido que llevar poco a poco procesándome por el camino, hasta que me ha ido lavando y untando colirio en los ojos, para que vea con los ojos del Espíritu como Jesucristo ve a los hermanos y a las hermanas. Y me pasa igual que a Pedro, ¿no? Mata y come. No, yo sí, mata y come, porque eso yo lo he limpiado, trátalo. Está limpio ya. Y es duro, ¿eh? Y es difícil. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que llega un momento que el miedo hay que echarle a un lado, hermano Walter. Y creer lo que Dios le ha dicho a uno.
porque ese miedo es un miedo espiritual, carnal, religioso, que viene de hombre. Y la Biblia dice, temed a aquel que puede echar tu alma y tu cuerpo en el infierno. Pero no le temáis a los hombres. Y es una prueba para cada uno de los que quieren ser libres, que verdaderamente entiendan qué es el Evangelio. Entonces, para que nosotros vayamos situándonos en todo esto, porque hay mucha tela que cortar en el tema de que no hay otro Evangelio, nos tenemos que remontar al principio, cuando Juan el Bautista predicaba arrepentimiento y vino Jesucristo, y él siguió con el mismo mensaje de Juan el Bautista, diciendo arrepentíos y convertíos, pero él añadió algo, dijo, y creed en el Evangelio. Y hay muchos judíos mesiánicos que dicen que Jesucristo, o que los judíos de aquel tiempo, la palabra Evangelio no la conocían ni la mencionaban porque ellos hablaban hebreo. Bueno, es algo que es debatible, porque la gran parte del pueblo gobernado por los romanos, y era el idioma oficial de aquel tiempo era el griego, pero no se sabe todavía ciencia cierta. El caso es que cuando Jesucristo habló de evangelio, muchos dicen que no, que lo que hablaba es la Betzorá, o sea, la Mesorá, la promesa. Y aquí hay algo que nosotros tenemos que aclararnos con esto. O sea, Jesucristo es el cumplimiento a la promesa que Dios le hizo a David y a la promesa que Dios le hizo a Abraham. Jesucristo, por la descendencia de David, es el Mesías Ben David. O sea, ese monarca. El monarca, el rey conquistador. Ese rey conquistador que viene con presencia, que viene con poder, que viene con autoridad. Y la promesa que Dios le hizo a Abraham, donde en su simiente serían benditas todas las familias de la tierra, es el Mesías Ben José, dicen los judíos, o sea, de la casa de José. El Mesías sufriente. Claro, los judíos de su tiempo ignoraban ese perfil del Mesías, porque entre otras cosas las casas rabínicas, las escuelas rabínicas inflaron mucho más el perfil davídico que el perfil del orden de José. Claro. Entonces, cuando Jesús llega y dice, creed en el Evangelio, ¿vale? Muchos piensan de que venía a darle cumplimiento, que no es otra cosa que sí, que es verdad, al Mesías Ben David, porque se le está presentando a la nación judía, y nada más lejos de la verdad, viene como profeta a la nación judía. Y muchos, como por ejemplo Bartimeo, dijo, Jesús, hijo de David, él le reconoció como aquel monarca que prometió David, y que has venido, yo sé que eres tú. Pero el ministerio para los judíos estaba dividido en dos partes. Uno, el ministerio de Cristo en 3 años y medio, y después se tiene que completar cuando Cristo venga en el milenio, que va a reinar sobre la casa de David y sobre el mundo entero. Pero cuando está hablando literalmente de esa buena nueva de que vendría un Mesías, el cumplimiento genérico se le da cuando se presenta como la promesa hecha a Abraham, donde en su simiente serían benditas todas las familias de la tierra, porque la simiente tenía que ser depositada en tierra. El grano de trigo tenía que morir. Que eso era lo que debatía el apóstol Pablo cuando se convirtió al principio en las sinagogas de los judíos, si el Mesías habría de morir o no habría de morir. Y por las escrituras él les demostraba que el Mesías tenía que sufrir y morir y resucitar. Que eso es algo que no tenían la revelación los judíos, porque a menos que Dios no se lo revelara por la escritura, pues estaba codificado, era un misterio. Y Pablo empezó a revelar los misterios de las escrituras del Antiguo Testamento y dejárnoslas a nosotros en el Nuevo. ¿Me sigue, hermano Walter? Por eso toda esa verdad, o todo ese, digamos, introducción, nosotros lo tenemos que tener, porque entonces cuando hablamos de la simiente de Abraham, es diferente al monarca prometido a la casa de David. Y ahí sí que tiene sentido el Evangelio, es la buena nueva. Además de que un monarca de la casa de David os ha prometido, donde reinará sobre el trono de David para siempre, la buena nueva es que ha llegado el Cordero de Dios, como dijo Juan el Bautista, y que el sacrificio va a ser hecho, y que ya los hombres no tienen que estar continuamente sacrificando sangre de animales. Esa parte ellos no la recogieron. Por eso es que cuando Jesucristo muere y resucita, muchos judíos reciben a Jesús como su Mesías, pero ¿por qué quieren seguir en la ley de Moisés? ¿Por qué quieren seguir practicando la circuncisión? De hecho, los judíos cuestionan mucho Isaías 53. No han leído, ya, cuando antes sí era leído, hoy en día, para decirlo, ya no lo leen tanto, porque está estipulado claramente quién es ese siervo sufriente, ¿no? Claro. Y
Y si lo vemos es como la biografía de la muerte anunciada de nuestro Señor Jesucristo. Es exactamente, es una copia. Es el mismo que estaba ahí escrito en Isaías 53, a lo que él vivió en la cruz del Calvario. ¿Sabes tú que en Qumran, Sí, en lo que se le conoce como las cuevas de Qumran, en el Mar Muerto. en el Mar Muerto, eso en sí no hace mucho tiempo, eso fue hace... Al año, si no me equivoco, 49, En el tiempo donde la nación de Israel fue constituida nación, claro. ahí aparecieron 49, por ahí. en unas cuevas los originales Claro. de todos los manuscritos, los originales. Todavía aparecieron manuscritos más tiempo de los que, o sea, más antiguos de los que... Habían antiguos y muchas copias, pero había muchas. De los que actualmente se tenía. Pues resulta de que allí, pues claro, aquello se ha preparado todo. Allí tú vas ahora mismo a Qumran y aquello está todo... Un museo. Todo eso. Y dentro de ese museo, porque eso, quien ha tomado parte de eso son los judíos, porque han aparecido escrituras judías y los que están gobernando todo ese museo y toda esa movida allí son judíos, ¿vale? Y contaba un líder que yo compartí con él, dice hermano, y para controversia, o sea, para ceguera de ellos tienen allí en una especie de cúpula blanca que tienen, que es ese museo que es enorme, dice, tienen tatuado, grabado por dentro en piedra, dice, tienen grabado Isaías 53. Impresionante, ¿eh? Como dicen aquí, para más Inri, ¿no? O sea, Claro. lo tienes ahí en tu cara, Están como leíamos fuera de micrófono, con el velo. velados, En 2 Corintios 3, ¿no? Están velados. porque no entendían, como después el apóstol Pablo revela, que Moisés se ponía un velo, pero era para dar a conocer que esa gloria que él recibía de parte de Dios, como él era el legislador de la ley, esa gloria iba a desaparecer. Claro. Toda esa simbología iba a ser abolida, como hemos visto fuera de micrófono en 2 Corintios. Iba a ser abolida. ¿Por qué? Porque iba a ser reemplazada por el anuncio del Evangelio, por la gracia de Jesucristo. Porque el final de la ley es Jesucristo. Entonces se acababa la ritología, se acababa la observancia externa como algo donde... ¿Tú entiendes? Sí. Claro, pero tú imagínate a un judío quitarle la kippah, quitarle la circuncisión, quitarle el Shabbat, quitarle el tallí, que es el manto ese que ellos se ponen, quitarle el candelabro. Son sus costumbres y difícil quitarle. Pero tú le quitas eso, le quitas el incienso, o sea, tú le quitas todo eso. ¿Y qué hace el judío? No sabe proyectarse hacia Cristo o hacia Jesús, o hacia Yeshua, como yo. No saben. Eso mismo sucede en las iglesias de corte pentecostal legalista. Tú le quitas sus normas y sus leyes y no saben pan de coger. Porque todo el tiempo es normativa. Es más, tú escuchas a lo mejor muchos mensajes y todo el tiempo es reñir, condenar, censurar, y de ahí no salen. Atrapados en un legalismo, atrapados en una ley, y parece que está el velo otra vez echado. Por eso es que el apóstol Pablo dice que cuando leen a Moisés, el velo Aún están con un velo. le queda sin descorrer. Y por eso es que nosotros queremos compartir esto ahora, porque no vamos a hablar de judaísmo en sí, pero vamos a hablar de legalismo y de que hay otro evangelio. No es que hay otro evangelio, pero cuando el evangelio se leuda, hay otro evangelio que tiene apariencia de ser más santo, más puro, más de esto, y a la hora de la verdad está corrompido. Y no trae libertad, no trae gozo, no trae paz. Y eso lo refleja la epístola a los Gálatas. Hermano Huerte, vamos a regalar a la audiencia un cántico y ahora vamos a seguir con esta palabra. Es tu presencia. En tu presencia lo encontramos todo. Levanta tus manos. Su presencia está aquí. Ministralo a Él. ¿Dónde iré? Me esconderé. Entro a tu presencia. ¿A dónde iré? No me esconderé. Entro a tu presencia. Mi lugar.
Hasta aquí el programa En Defensa del Evangelio a través de la Biblia. Ha sido dirigido por Óscar Moreno y Walter Ahumada. Gloria a Dios. Ya querían acabar el programa. Un fallo técnico. No, Aleluya. Y seguimos aquí, hermano Walter, compartiendo y debatiendo. Nosotros predicamos con el micrófono abierto y con el micrófono cerrado. Claro. Seguimos. Como que nos cuesta callar un poco. Seguimos el debate. Claro. Y ahí donde el apóstol Pablo estaba diciendo a los Gálatas, insensato Jesucristo, mira lo que le predicó a Cristo y esto crucificado, y es algo que también defiende en el capítulo 2 de 1 de Corintios, hermano Walter. Él tenía claro qué es lo que tenía que predicar. Era a Cristo y a este crucificado. Y en el versículo 6 dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, preveyendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. O sea, la Escritura prevé. ¿Sabe que la Escritura está viva, hermano Walter? Amén. Está viva, porque dice la Escritura. En este caso es el Espíritu Santo, que es el que la inspira, pero la Escritura, mira cómo lo cita Pablo, preveyendo que Dios había de justificar a los gentiles por medio de la fe, entonces le dice que le da la buena nueva. A Abraham le da el Evangelio. Por eso es que cuando Jesucristo aparece, dice arrepentido y convertido y cree que en el Evangelio. Y ahora que nosotros lo ponemos, ¿qué preguntamos? ¿A qué se estaba refiriendo Jesucristo? ¿A la promesa dada a David o a la promesa dada a Abraham, que le fue revelado incluso? Porque Abraham es antes que David, antes que Moisés, antes que todo. Dios se lo reveló. Entonces Jesucristo, ¿a qué se estaba refiriendo? Estaba refiriendo a esto. El evangelio que predicó Abraham. Abraham fue el primero que recibió la revelación de la justificación por fe. Así es. Y el apóstol Pablo lo cita aquí en Gálatas para decir que luego vino Moisés. Después de Abraham vino Moisés y vino con la ley. Y la ley decía que el que cumpliere sería bendito, pero el que no cumpliere sería maldito. Inclusive el Señor dijo, yo antes que Abraham era, y se molestaron mucho. Claro. Porque ellos tenían a Abraham, como tú sabes, como su padre, enaltecido y todas las cosas. Y también dice en Lucas 24 que Moisés y tú hablan de Jesús, todo hablan. Claro. Entonces ellos sabían, tenían conocimiento de todas estas cosas. Pero cuando viene Moisés y recibe la Torá, en la península del Sinaí, sucede de que la impresión que recibe el pueblo es que, por eso es que el apóstol Pablo dice, la ley dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ella. Entonces tú tienes que estar todo un tiempo haciendo para vivir. Dice, más sin embargo, el evangelio o el pacto de la gracia, que es por fe, dice que es el que creyere. ¿Me entiendes? Amén. Entonces, si a Abraham le fue revelado el evangelio y la escritura preveyendo que los gentiles habían de ser justificados por medio de la fe, le reveló el evangelio a Abraham, dice el apóstol Pablo en el capítulo 3 de Gálatas que como la ley, aunque fue dada, aunque vino 430 años después, ¿cómo va a invalidar la promesa? ¿Me está entendiendo? Amén. Y la ley decía que había que estar a la altura de ella, que había que cumplir. Y el que no estuviera a la altura de ella era declarado maldito. ¿Y qué es lo que dice el apóstol Pablo? Que un pacto, aunque sea de hombre, no se invalida. Y ahora en el versículo 15 lo deja bien claro. Dice, hermanos. Bueno, en el 13 me gusta mucho porque dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, todo aquel que es colgado en un madero, maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. O sea, en otras palabras, hermano Walter, Dios le da una promesa a Abraham, viene 430 años después la ley declara maldito a todo aquel que no está a la altura, pero Jesucristo se mete en medio de la ley y amortigua la maldición haciéndose maldito por nosotros. Amén. Y ahora te lo revela en el versículo 14, dice, para que en Cristo Jesús la bendición que Dios le hizo a Abraham no la pudiese para la ley, con su maldición, o con su declaración de maldición, en otras palabras. Y Jesucristo se puso en el madero, absorbe la maldición y sigue entonces la promesa que Dios le dio a Abraham, sigue corriendo por el tiempo y nos llega a nosotros, dice, a fin o el propósito, dice, de que la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos que la promesa del Espíritu. Y ahora él
lo corrobora en el versículo 15. Hermano, hablo como humano. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, no se invalida ni se le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes, como se habla de mucho, sino como de uno. ¿Por qué? Porque fue hecho con Cristo, ¿ves? Y tu simiente, la cual es Cristo. Dice, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, estaba ratificado ya de antemano. Dice, la ley que vino 430 años después no lo puede invalidar la promesa. Pues si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Dice, pero Dios se la concedió a Abraham mediante la promesa. ¿Qué es lo que queremos decir con todo esto, hermano Walter? Que cuando una vida, tú, yo, cientos y miles de hermanos, hemos recibido la promesa de la salvación, la promesa que Dios le hizo a Abraham nos llega a nosotros. La hemos recibido de una forma gratis. La justificación de nuestro alma, el acta de decreto que nos era contraria ha sido anulada porque se nos ha predicado el mensaje de la cruz. Hemos sido rociados con la sangre y en ese momento nuestros pecados han sido puestos en el cuerpo de Jesucristo para transferir la maldición que teníamos nosotros, porque dice que todo aquel que está sin ley está bajo maldición. Le transfiere la maldición a Cristo, yo recibo la bendición, como él lo dice, como un puente para que los Él nos redimió de la maldición de la ley. Para que los gentiles recibiéramos la promesa del Espíritu. Y a mí cuando se me predica todo el mensaje de la cruz, yo creo y digo, ok, vale, de acuerdo, me dispongo y ahí recibo la bendición del Espíritu, mis pecados son transferidos al cuerpo de Cristo, recibo justificación, regeneración y santificación por su sangre. Y ahora, lo mismo que está diciendo aquí Pablo, lo aplicamos a los días de hoy. ¿Cómo es que entonces luego se me empieza a enseñar a mí la palabra? Para santificar mi vida. Y porque yo no puedo estar a la altura de la normativa que se me está trayendo. Porque se me enseña a manera de ley. Y la ley se eleva hasta un grado que llego a perder mi salvación. ¿Perdona? ¿Cómo? El apóstol Pablo está diciendo que luego vino Moisés con su ley, con la ley. Pero que Jesucristo se hizo maldición. Porque ya entonces en Cristo no hay maldición. Claro. Y absorbió toda la maldición porque fue colgado en un madero. Entonces dice, ¿cómo la ley que vino 430 años después va a invalidar la promesa? O sea, en otras palabras, si yo he sido declarado justo por Dios y justificado por la sangre de Jesucristo, ¿cómo luego? Yo no estoy diciendo que si yo me aparto, ¿me entiende, hermano Huerta? Yo no estoy diciendo que si yo dejo el evangelio, que si yo me aparto, que si yo me desentiendo, yo no digo eso. Yo digo que si yo estoy ahí perseverando, pero tengo mis debilidades, tengo mis cosas, ¿cómo luego va a venir nadie a declararme a mí maldito o no salvo porque no cumpla con ciertos ritos o con cierta normativa de hombre o con ciertas cosas que yo entiendo como ministro, como pastor, hay que cumplir? Es imposible que un hombre pueda hacer eso, ni tener ni autoridad ni criterio. Es un problema a los ojos de Dios. Están añadiendo al evangelio algo que no es. Por eso que se pervierte el evangelio. Claro, por eso que creen que hay otro evangelio. Por eso Pablo dice, como compartíamos en el programa pasado, es que no hay otro. Este evangelio de Jesucristo siempre ha sido así. Como tú leías antes en Apocalipsis, el que añadiere a las palabras de este libro, las plagas que están escritas en él, dice que vendrán. Y el que quitare, también sucede lo mismo. Pero en Cristo está suficiente para la salvación de nuestro alma. Amén. El sacrificio de Cristo, hay suficiente crédito para justificar nuestro alma. Así es. Y cuando nosotros le queremos añadir, o queremos llevarnos a la gente a la ley, y ya no es la ley de Moisés, porque nosotros, la ley de Moisés, entendemos que no somos judíos, ni tenemos que estar en esa observancia, pero son otras leyes. ¿Tú sabes lo que es declarar maldito a un hermano Walter? Yo no es que lo haya hecho literalmente, pero andaba en eso, ¿vale? No me avergüenzo y lo reconozco, pero ¿sabes lo que lleva a un hermano a Malaquías 3:10? Y declararlo maldito porque por lo que quiera que sea, no vamos a mirar el motivo. No lleva sus diezmos a la iglesia aún, que yo no digo que no haya que llevar los diezmos, yo soy defensor del diezmo y de la ofrenda. Pero declararlo maldito. Es porque no se ha dedicado a estudiar bien el libro, no se ha dedicado a estudiar bien el contexto que está hablando el Señor ahí. Pero es que, por mucho que yo lo declare maldito, no es maldito, porque ahí dice literalmente en Gálatas 3:14, en Gálatas dice que Cristo nos redimió
Porque muchas veces tú le preguntas a la gente, bueno, ¿de qué nos redimió Cristo? Y te dice, de nuestros pecados, vale, pero es... De la maldición de la ley. Pero no entienden. Ahora, si nos vamos literalmente a la palabra, ¿de qué nos redimió Cristo? Ahí lo dice, literal, tal cual, al pie de la letra, nos redimió de la maldición de la ley. Entonces, Gálatas declara maldito a todo aquel, o sea, Malaquías declara maldito a todo aquel que no está a la altura de la ley. En este caso era el diezmo para el sostenimiento de los sacerdotes judíos y levitas. Claro. Pero el contexto de Malaquías en ese aspecto es que ellos, los sacerdotes, no estaban conformes con lo que Dios les pagaba, entre comillas, ¿me entiendes? Con el sustento. Y reclamaban que los demás ganaban más que ellos y vivían mejores. Ese es el punto de Gálatas. Sí, pero... Sí. No sé si te entiendo tu punto. Tú sabes que nosotros todo lo que debatimos aquí nos metemos en el contexto. Sí. No me quiero meter en el contexto porque ya en sí es Sí, que sí, te la ley entiendo. declara maldito a todo aquel que no está a la altura de la ley. O sea, Moisés llevó al pueblo y puso 6 tribus en un monte y otras 6 tribus en otro y decía, el que no hiciere la ley será maldito. Dice que decía todo el pueblo, amén. Amén. Y había maldición por todos lados. Y como la ley te declara maldito, ¿qué pasó con Cristo cuando fue a la cruz y fue colgado? Ahí lo dice. Y es lo que pasa que nosotros muchas veces no lo queremos ni creer ni predicar. Fue maldito. Él se hizo maldito. Sí, se hizo maldito. ¿Para qué? Para que yo recibiese la bendición de Abraham. Entonces, si yo he recibido la bendición de Abraham porque alguien se hizo maldito por mí, ya nadie más me puede maldecir. Amén. Porque yo soy simiente de Abraham. Amén. Dice, y no como de muchos, sino de uno solo. He recibido a Cristo y dice que Dios le dio a Abraham, te bendeciré y será ¿qué? Será bendición. Yo no puedo ser un hijo de Dios o un ministro del Evangelio declarando maldito a los demás. Amén. Es una locura. Y es un Eso problema es. con Dios porque estoy mutilando. Mira lo que dice aquí en Filipenses. Filipenses capítulo 2, hermano Walter. Perdón, 3. Y ya el tiempo avanza, hoy también nos cogió. Y ya tenemos que ir despidiendo, pero vamos a dar un repaso antes de irnos. Mira lo que dice Filipenses 3. Dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Y mira lo que le dice ahora. A los filipenses, ¿vale? Guardaos de los perros. Y no está hablando de los de 4 patas, ¿no? Dice, guardaos de los malos obreros, de los mutiladores del cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en el Espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Está hablando de los, mira cómo lo llama perros, lo llama malos obreros. Y después dice que son los que mutilan al cuerpo. ¿Por qué? Porque tienen su confianza en la carne. Quieren santificar a la iglesia en la carne. Se glorían cuando los hermanos se someten a sus mandamientos en la carne. Y el apóstol Pablo dice, guardaos de esas personas. ¿Cómo lo llama? Lo llama perros y los llama malos obreros. Y dice que son, ¿qué? Mutiladores del cuerpo. Claro, si yo declaro maldito a una persona, ¿no lo estoy mutilando? Si yo declaro que no es salvo, ¿no lo estoy mutilando? Porque no se somete a mí, a mi criterio, a mi forma de entender. ¿No lo estoy mutilando? Yo puedo tener diferencias con cualquiera. Pero declarar a una persona que no es salvo después de que ha sido el juez de toda la tierra que lo ha declarado justo, entrar yo en ese conflicto, ¿yo quién soy? ¿Qué autoridad yo tengo? Yo he sido llamado como ministro del Evangelio para bendecir, para edificar, para consolar, para exhortar, pero nunca para condenar. Y mucho menos para mutilar. Se le olvida a estos hombres, ¿cierto? Los legalistas, que el que pagó el precio fue Jesucristo, no ellos. Amén. Y ellos están para el servicio de Jesucristo, se supone, ¿cierto? Amén. Por ende, si Jesús entregó su vida para servir a todos los creyentes, ellos tienen que hacer exactamente lo mismo. Servirle, enseñarle el Evangelio de Jesucristo, ayudarle, no mutilar su cuerpo, como tú comentabas. Pero entonces vamos a hacer la pregunta ahora. Tú has dicho, enseñarles el Evangelio. Hay que entonces cuestionar y volver a las raíces. Exacto. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Nosotros hemos pasado por ahí hoy hablando de que Jesucristo dijo, creed en el Evangelio. Pero, ¿a qué Evangelio estaba refiriendo? A la buena nueva que Abraham. Dice que la Escritura previó que como los gentiles iban a salvar por la fe, le dio ya el Evangelio a Abraham. Ese es el Evangelio del caballo de Cristo. Mira lo que dice Apocalipsis 22:15. Vamos rápido. Dice, mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. ¿Lo repito, hermano Huerta? Amén. Mas los perros estarán fuera, dice.
y lo pone a la misma altura que los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. ¿De qué perro está hablando ahí? ¿De los de Son cuatro los mismos, patas otra vez? claro. No. De lo mismo que habla Pablo en Filipenses, ¿no? ¿Y quién son los perros? Ahí lo dice la misma escritura. Y si sigues leyendo Filipenses entero, te das cuenta que él, el apóstol Pablo, dice que él en su día tenía un currículum impresionante. O sea, como doctor no había quien le ganara. Como linaje, como celo. Él se paró ahí y dijo, yo todo esto lo he tirado al cubo de la basura. Hablando aquí en sevillano. Y he decidido esperar en la justicia de Dios, en la que es por fe, en la que Cristo me imputa por medio de la fe, para saber y entender y dar a conocer a todos de que yo un día estaré en la presencia de Dios simple y únicamente por los méritos de Jesucristo. Amén. Seré salvo por los méritos de Jesucristo. Otra cosa es la recompensa que Dios nos dará por haber colaborado con Él. Pero la salvación es un regalo de Dios. Gloria a Dios. Como dice Romanos 3:24, que somos salvos gratuitamente por medio de su gracia. Alabado y glorificado el nombre de Jesucristo. ¿Y qué es lo que sucede entonces con que no hay otro evangelio? Pues es lo que nosotros queremos dejar claro en esta hora, hermano Huarte. A la audiencia, a los hermanos, a los amigos. Y estamos expuestos a críticas y estamos expuestos a lo que sea, ¿vale? Pero queremos defender el evangelio en el sentido de que el evangelio sufre ataques cuando le queremos añadir. Incluso cuando le queremos quitar diciendo que es que añadir y quitar prácticamente lo mismo, porque si yo lo añado es que ya entiendo que le falta a los méritos de Jesucristo y su sacrificio en el Calvario no está completo. Y si le quitamos, que le sobra algo. Claro, y si le quitamos es que le sobra, pero no me conformo con la justificación. ¿Por qué? Por falta de conocimiento y ya el Espíritu Santo no me da mi testimonio, entonces tengo que obrar. Como le pasaba a estos hermanos, lo enredaron con las escrituras. Por eso es que yo siempre le digo a los hermanos aquí en la iglesia, los compartimos, ¿te acuerdas? En un estudio, cuando Jesucristo tuvo la tentación en el desierto, Jesús se defendió con las escrituras. Le podía haber dicho, yo soy Dios, vete de aquí. No. La escritura le dijo, escrito está. Y cuando el diablo vio que Jesucristo dominaba la escritura, el diablo también le citó la escritura. Le dijo, pues si escrito está, mira, tírate de aquí porque escrito está. Entonces Jesucristo le dijo, escrito está también. Entonces nosotros tenemos que ser instruidos, educados, adiestrados en el escrito está y en el escrito está también. Saber lo que es la verdad bíblica y la verdad presente, porque todo lo que está escrito en la Biblia es una verdad bíblica. Desde Génesis hasta Apocalipsis es verdad bíblica. Otra cosa es la verdad presente. Y la verdad presente bajo el nuevo pacto, ahí ya no entran muchas verdades bíblicas. ¿Me sigue, hermano? Por lo tanto, si no estamos adiestrados en la verdad presente, el diablo puede citarnos una verdad bíblica, incorporárnosla por imposición a la verdad presente y ya detiene la obra. Detiene nuestras vidas. Y acaba un momento que si yo no me someto a esa verdad bíblica, entre comillas, me declaran maldito y me mutilan del cuerpo. Si yo no estoy bien parado en la escritura, confiado en la voz de la escritura y en la certeza y en el consuelo de las escrituras, ¿para dónde yo cojo? Así hay muchos hermanos en el día de hoy. Por eso nosotros pedimos a Dios que Dios use estas palabras y esta ministración y este compartir de las escrituras para que cada hermano abra los ojos y pueda en esta hora ver con los ojos del Espíritu, que esto también pasó en el principio. Gloria a Dios. Hermano Walter, el tiempo nos ha alcanzado. La verdad que ha sido algo muy apasionado, porque es algo que nos apasiona mucho. Amén. El Evangelio de Jesucristo, en verdad, Jesucristo mismo, es alguien que nosotros admiramos y amamos mucho. Por eso queremos compartir esto, porque hoy en día se ve, como tú dices, mucho legalismo por todos sitios. Yo vengo de Sudamérica y también hay mucho legalismo. Pero creemos que Dios usará estas palabras, ¿cierto? Amén. Para llegar a los corazones de las personas, para que puedan ver. Y esto es para la gloria de Dios, para la gloria de Jesucristo. A nosotros simplemente nos escuchan, nadie nos conoce. Y lo importante es que reconozcan que las voces que salen por esta emisora
son las voces que leen la palabra de Dios. Amén. Y que queríamos compartir esto con ustedes. Dios le bendiga mucho y nos vemos en un próximo programa. Amén. Nos tenemos que despedir entonces. Que Dios los bendiga. Nos vemos en el próximo programa, si así Dios lo permite. Hasta aquí el programa En Defensa del Evangelio a través de la Biblia. Ha sido dirigido por Óscar Moreno, igual